Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión en Práctica Test. Hoy es inicio de ciclo, así es que les damos la bienvenida a todos los que están comenzando ciclos, los que continúan, y vamos a explicar, por supuesto, como siempre al inicio, de qué se trata esto, ¿cierto? Como ya está marcado en la pantalla, el primer tema del libro Nuevo Conductor es el problema de los accidentes de tránsito. Y es lo que vamos a analizar hoy. Aquí ya está marcado, ¿cierto? Uno se puede preguntar, pero hay un tema anterior en la plataforma. Y es cierto, en Práctica Test tenemos un tema adicional que se llama definiciones básicas, que tiene algunos elementos muy importantes. Es un glosario, un vocabulario respecto a los temas que vamos a tratar y estas palabras claves que nos van a servir para entender la educación vial. ¿Tiene conexión con las preguntas del examen? Por supuesto. ¿Es muy bueno estudiarlo? Sí. Pero como es algo que solamente hay que leer, nos enfocamos en partir con el primer tema que nos da el primer desafío complejo, ¿cierto? Y así es como vamos a ir descubriendo que en Práctica Test hacemos un ciclo de una semana con los temas que estoy marcando ahora, y en la segunda semana terminamos de revisar el libro y hacemos una última clase del examen práctico, que es muy interesante. Entonces el ciclo dura 2 semanas. ¿Cuál es la idea? Que si usted está 30 días, en el fondo un mes, ¿cierto? Pase 2 ciclos completos, que revise ojalá 2 veces el tema, cada uno de los temas, ¿ya? Así es que esperando que eso sea algo muy bueno, como una oportunidad para aprender, vamos entonces a revisar qué es lo que ocurre con este tema que abre el libro del Nuevo Conductor, y además yo diría que lo cruza, lo atraviesa transversalmente. Es un hilo conductor dentro de la redacción del libro Nuevo Conductor. ¿Por qué? Porque aun cuando ha avanzado la ciencia, la tecnología, los accidentes siguen aumentando, el factor humano está presente, y de hecho es el 90%, como lo vamos a ver más adelante. Y por eso es un problema. Y lo otro es que la palabra accidente ha ido cambiando. Vamos a llegar a siniestro vial finalmente. Aunque en el examen todavía lo preguntan de esta manera. Entonces, si yo pienso en la frase que hay arriba, problema de primer orden, y veo este signo, yo no podría pensar este símbolo, no podría decir, ¿qué representa esto? ¿Un virus? ¿Una pandemia? ¿Cierto? ¿Que sería un problema de primer orden? Por supuesto, es parte de la contingencia, ¿cierto? Si veo esto, ¿qué podría pensar? ¿Un conflicto armado? ¿Es parte de la contingencia? ¿Es un problema de primer orden? Por supuesto que lo son. Ambos son un problema de primer orden que nos afectan a todos. Pero ¿por qué ponemos estos signos para partir? Que ya hace algunos ciclos que lo hacemos. Porque cuando ponemos este tercer signo, que es el problema del accidente de tránsito, pareciera que la gente no le da la misma importancia. Tal vez no tiene el mismo tiempo en los noticieros, o no es el tema de discusión, no sé, en cada asado familiar. Finalmente, pasa algo con los accidentes, que los normalizamos, tal vez no los tomamos tanto en cuenta. Y aquí vamos a ver datos que nos van a preguntar, por supuesto, en el examen, de por qué son tan importantes. Y tal vez nuestra idea al respecto va a cambiar. Fíjense lo que dice abajo. OMS es la Organización Mundial de la Salud. Indica que los siniestros viales son un problema global de salud pública. O dicho de otra manera, son un problema de primer orden. ¿Por qué razón? Porque al día mueren 3.000 personas a causa de estos hechos. Así que vamos a analizar ahora cómo es que ocurre esto. Respecto al país, si lo pensamos como país, un porcentaje muy alto del Producto Interno Bruto del país, de lo que produce el país, por eso está esa fábrica ahí, sin humo por si acaso. ¿Ya? Esta fábrica que está acá representa el PIB, lo que produce un país, que ahora se discute tanto, ¿cierto? Aumentar estos puntos porcentuales del PIB. Es muchísimo dinero y esto se gasta en los accidentes de tránsito. Si lo dividiéramos anualmente en cada uno de nosotros, sería aproximadamente unos 6 millones de pesos. O sea, ustedes me dirían, profe, ¿en serio? Está en el libro El Nuevo Conductor, o sea, véanlo, ¿ya? Y en realidad sí, es cierto. Uno nunca va a ver ese dinero. Y aunque hubieran cero accidentes, tal vez no nos entregarían ese dinero directamente, pero
podríamos tener una gran cantidad de beneficios o destinar ese dinero a otras cosas. Pero no se puede hacer porque hay un alto nivel de accidentes que genera una cantidad de costos que llegan a este punto. Entonces el costo promedio por ciudadano es de 6 millones anuales. Y respecto a puntos porcentuales del PIB, 2%. No olvidarlo. Seguimos con el costo, pero ahora los vamos a clasificar. Ya no tanto en números, sino que en algún concepto. Vamos a darnos cuenta que en cada accidente de tránsito hay gastos médicos, ¿cierto? Ambulancia, todo lo que signifique trasladar a alguien, tratamientos, etcétera. Hay costos personales, perder el trabajo, quedar discapacitado de por vida, etcétera, ¿cierto? Algún daño permanente, el daño familiar, el costo personal, increíble. Costos materiales, la misma ciudad se ve afectada por los accidentes de tránsito y hay que invertir nuevamente para refaccionar todo lo que esté dañado, aparte de los mismos vehículos, ¿cierto? Y finalmente, costos administrativos y costos legales, ¿bien? Que también se dedica muchísimo recurso a ello. Entonces, si me preguntan, ¿cuáles son los costos de los accidentes de tránsito? Yo podría responder, costos de salud, humanos, materiales y administrativos. Es una forma de verlos. Uno de estos costos que habíamos señalado, humano, es que por lo menos, lo señala un estudio, al menos 100 personas sufren la pérdida de algún fallecido en accidente de tránsito. Uno podría decir, pero esto es obvio, pues, profe. Si alguien fallece, obvio que hay gente que sufre. Sí, pero se le ha bajado tanto el nivel y se ha normalizado tanto el concepto de accidente de tránsito, que ocurrió casi de manera fortuita, que no se toma en cuenta, y por eso se hizo este estudio para demostrar que mucha gente sufre la pérdida de un fallecido en accidente de tránsito. Nunca lo olviden, 100 personas. Ahora vamos a pensar específicamente en Chile, y vamos a decir que al año aproximadamente ocurren 86.000 accidentes, 1.600 fallecidos, 8.000 lesionados graves, 550 atropellados, y que diariamente fallecen entre 4 y 5 personas aproximadamente. ¿Ya? Es un promedio, aunque sabemos que aquí cada número significa una persona, ¿cierto? Y todas las vidas son, por supuesto, igual de valiosas. Así es que no olviden estos datos porque cada uno de ellos podría preguntarse en el examen. Vamos a pensar ahora en este esquema como la probabilidad de sobrevivir a un atropello. Entonces tenemos marcado aquí 3 velocidades. Obviamente a menor velocidad, un peatón va a tener mayor probabilidad de sobrevivir si es atropellado, ¿cierto? Entonces a 30 kilómetros por hora vamos a establecer un 90% de probabilidad de sobrevivir. O sea, alguien que es atropellado a baja velocidad, como 30 kilómetros por hora, probablemente no tenga una consecuencia fatal, probablemente, ¿cierto? Son probabilidades. Pero si aumentamos la velocidad a 50 kilómetros por hora, la probabilidad es 50-50, mitad y mitad. O sea, podría morir o podría sobrevivir justo al medio. Y fíjense lo que ocurre aumentando solo en 10 puntos la velocidad. O sea, de 50 a 60 kilómetros por hora, que es como era antes del año 2018. Zona urbana se podían dar a 60 kilómetros por hora. Y de repente bajó, cambiaron, hubo una ley y bajaron a 50. Y los conductores experimentados decían, pero ¿por qué? Son 10 kilómetros, ¿cuál es la diferencia? Esta es la diferencia. La diferencia es que en caso de un atropello, la probabilidad de que el peatón sobreviva solo se reduce al 10%. O sea, hay un 90% de probabilidad de que muera. ¿Y cuánto se reduce el tiempo de viaje en una zona urbana, probablemente congestionada, en cambiar de 50 a 60 o de 60 a 50? ¿Cuánto va a cambiar en minutos o en segundos en lo que uno puede llegar como conductor? En cambio, para un peatón significa la vida. Así que esto es lo que explica por qué se bajó de 60 a 50 y también explica por qué hay zonas 30, como la zona escolar, o las nuevas zonas 30 con las nuevas señales de tránsito, ¿cierto? Es muy importante acá hacer una conexión. Esta probabilidad de sobrevivir a un atropello, justo aprovechando la acción del peatón, nombrar lo que dice el libro Nuevo Conductor. ¿Cuáles son las dos faltas más comunes de los peatones que provocan accidentes fatales? Y son descender a la calzada sorpresivamente y cruzar en un lugar que no esté habilitado para hacerlo, como sale abajo en la imagen, ¿cierto? Vamos a la siguiente.
Aquí, bien grande, lo marcamos de esta manera para que ustedes lo separen, ¿ya? Porque vamos a hablar de dos rangos etarios. Vamos a hablar de conductores y de población. Entonces uno dice, yo leí eso en el libro. Era de 18 a 29 o de 15 a 29, no me acuerdo. Población, cuando digamos población, estamos hablando de 15 a 29. Muy grande como aparece acá. 15 a 29 años. Son la población, el grupo de personas, no necesariamente conductores, que tienen la mayor tasa de mortalidad en accidentes de tránsito. 15 a 29. Como conductores o no. Pero esas son las personas que más fallecen en accidentes de tránsito. Ahora vamos a hablar de conductores. Y cuando hacemos el salto de población a conductor, aquí sí hablamos de 18 a 29 años, ¿ya? Porque esa es la edad, ese es el rango etario en el que hay más cantidad de fallecidos. Si lo tomamos de esta manera, ¿cierto? Vamos a saber que el 27% del total de conductores fallecidos está en este rango etario, siendo el porcentaje más alto, o sea, donde hay mayor mortalidad. Si lo conectamos con la slide anterior, por supuesto nos damos cuenta que es una edad en la que hay un problema y nos preguntamos por qué. Y esto está en el libro El Nuevo Conductor. Y la respuesta es muy simple. Es una baja percepción del riesgo. A medida que aumentan los años, aumenta una percepción más objetiva del riesgo como conductor. Ahora vamos a pesar de eso, a establecer lo siguiente, y aquí está puesto graficado con personas, ¿ya? Que el 90% de los accidentes ocurren por falla humana. Por eso se cree que no es muy correcto llamarlos accidentes, aunque todavía se llamen así, estén en el libro, etc. Y se está cambiando esa conceptualización a siniestros viales, ¿bien? Porque de accidental no tienen mucho. Se dice que aumentan los accidentes cuando llueve, pero la lluvia no es la culpable del accidente, sino que son los conductores que no toman las medidas, ¿cierto? Necesarias. Algunas de las principales causas de estos accidentes, ¿cierto? Que el 90% son por falla humana, son el consumo de alcohol, falla humana. Desobediencia a las señales de tránsito, falla humana también. Veamos ahora qué porcentaje de ellos son varones y mujeres. El 92% de estos conductores fallecidos son varones. ¿Bien? O sea, 9 de cada 10 conductores. Ahí está ese 92%. Ahora lo vamos a pensar por zona. Si imaginamos zona urbana y no urbana. En la zona urbana ocurren el 85% de los accidentes. Del total de accidentes, el 85% ocurren en las ciudades, en la zona urbana. O sea, en la zona urbana hay más accidentes. Pero en la zona no urbana hay más fallecidos. Entonces ahí nos preguntamos por qué. La gran mayoría de las personas llega a la misma conclusión. En la ciudad, ¿qué ocurre? ¿Cómo andan los autos? Más pegados, ¿cierto? Más cerca. Entonces no pueden andar a una alta velocidad aunque quieran. Entonces, los impactos, en muchos casos, no siempre, son de menor intensidad que los que se pueden producir, por ejemplo, en una autopista interurbana, en una zona no urbana, donde se alcanza una mayor velocidad o en caminos rurales. Y por eso muchos de estos accidentes tienen consecuencias fatales. Ahora, lo que hemos repetido, son evitables. ¿Cómo podemos decir que son evitables? Podemos establecer que son evitables porque sabemos que cuando llueve hay más accidentes. Entonces, ¿por qué ocurre? Porque deberíamos aumentar nuestra distancia del vehículo que va adelante. ¿A cuánto? ¿Quién lo sabe? Al doble, ¿cierto? ¿Y a qué distancia tengo que ir en condiciones normales, sin lluvia? A una distancia de unos 3 segundos. Calcularlo, por ejemplo, mirando un árbol o un poste y que el vehículo que va adelante mío pase por ese punto de referencia y luego de que pasa yo empiezo a contar 1000, 2000, 3000 y paso yo. Ahí tengo 3 segundos. Con lluvia debe ser el doble. Entonces, si yo no aumento esa distancia, obviamente me podré ver involucrado en un accidente. En los accidentes nocturnos hay más muertes. También lo sabemos. Por exceso de velocidad, por consumo de alcohol, etcétera. Y sabemos que aquellas personas que beben y conducen provocan más muertes. Si sabemos estos elementos, sabemos que
muchos de los accidentes se podrían haber evitado. Así es que, con esta idea de este problema transversal que vamos a ir tocando en el libro durante todos los temas, nos vamos ahora a transformarlo en preguntas, decimos preguntas de entrenamiento, para preparar muy bien nuestro examen. Porque si pensamos en realidad qué es lo que estamos haciendo, es muy parecido a un preuniversitario, esta figura que tenemos en Chile de una preparación para una prueba, ¿cierto? Entonces es muy parecido. Nos vamos entonces ahora a nuestro facsímil de conducción y vamos a hacer un mini test de 10 preguntas respecto a, por supuesto, los accidentes de tránsito. Entonces vamos a la número 1. Los días de mayor cantidad de accidentes de tránsito. ¿Cuáles son estos días de mayor cantidad de accidentes de tránsito? Son los periodos de mayor accidentabilidad, los feriados largos. Feriados largos, fin de semana, son realmente los que tienen mayor cantidad de accidentabilidad. Luego, de los siguientes factores, de los factores que están acá, porque hay otros factores más. ¿Cuál es el que con mayor frecuencia se presenta en los accidentes de tránsito? Lo hemos dicho, los errores de los conductores. Más que las fallas mecánicas, las condiciones climáticas, los errores de los conductores, 90%. Luego tenemos, ¿es correcto llamar a los accidentes de tránsito accidentes? Repetimos varias veces que no es cierto. Ahora nos vamos a dar cuenta que las noticias, muchas veces, no siempre, dicen siniestro vial. La ocurrencia de un siniestro vial. Entonces tenemos un no. No porque se pueden evitar. Luego, la mayor parte de los accidentes, ¿dónde se producen? En las intersecciones. La mayor cantidad de los accidentes, aparte de zona rural y no rural, en las intersecciones. Pensando en lugares así como salidas de colegio, caminos rurales, carretera, intersecciones. Vamos a la 5. Si un conductor no usa el cinturón de seguridad, ¿qué significa eso? Significa que nos afecta a todos directa e indirectamente. Porque claro, probablemente el conductor que no usa el cinturón, y si yo lo uso y tenemos un impacto, yo no pierdo la vida, y la otra persona sí, estamos en un gigantesco problema. Entonces nos afecta a todos. No es una decisión personal de que si yo quiero me pongo no cinturón y tal vez yo viva o no viva. No, nos afecta a todos. Porque además impacta en el gasto, el costo de los accidentes de tránsito. Que recuerdan qué porcentaje del PIB era 2%. Y si todo ese dinero se dividiera en la cantidad de habitantes, ¿cuánto sería para cada uno? Anualmente, 6 millones de pesos. Vamos a la siguiente. Con respecto a las estadísticas, la mayoría de los fallecimientos por accidentes de tránsito se producen en las vías interurbanas o no urbanas. Siguiente. ¿Qué factores de riesgo? Habíamos visto unos factores ya, ahora hablamos de factores de riesgo. Posibilitan la ocurrencia de un accidente, de un siniestro vial. Habíamos dicho factores de riesgo. La lluvia es un factor de riesgo, ¿cierto? Alcohol ingerido, tránsito nocturno. Si mezclan todo eso, normalmente hay, tristemente, accidentes. Es una fórmula para los accidentes. ¿Cuáles son los factores de mayor incidencia en la ocurrencia? Hemos visto 3 tipos de factores, así que hay que tratar ahí de clasificarlo bien, ¿cierto? ¿Cuáles son los factores de mayor incidencia en la ocurrencia de accidentes? ¿Cuáles son estos factores? Y sabemos que son el exceso de velocidad, la desobediencia y el consumo de alcohol. Esos son los 3 principales. Vamos a la penúltima. Sobre los accidentes de tránsito podemos afirmar que se valora el dolor familiar, son causa de 5.000 discapacitados, no somos conscientes de todo el problema. Efectivamente, no somos conscientes de todo el problema. Y, finalmente, el costo económico de los accidentes de tránsito. ¿Era 10%? No era 10%. ¿Lo asumimos todos directa o indirectamente? Lo asumimos todo directa o indirectamente. Vamos a revisar si está todo bien. Si algo no lo está, les muestro cómo se revisa en un examen. ¿Bien? Pero tenemos todo correcto. Pongamos un ejemplo. Nos equivocamos en la 6. Yo voy a la 6, que va a estar en rojo cuando uno se equivoca. Aprieta 6, el sistema me lleva a la 6 y puedo ver la explicación de la pregunta. ¿Ya? Y aquí en la explicación normalmente está en texto, pero también hay un video que me puede explicar por qué se fundamenta X respuesta. Bien, así es que, dicho eso, espero que hayan disfrutado de esta primera sesión
que abre el ciclo. Vamos a estar ya también conectados en vivo para que podamos interactuar, porque es lo más importante de poder conectarse, pero sí o sí, siempre vamos a tener este avance por temas diarios para cumplir un ciclo en 2 semanas y ojalá que cada uno pueda estar unos 2 ciclos preparándose para que vaya muy tranquilo y muy tranquila a rendir el examen. A los que lo van a rendir, que les vaya súper bien. A los que aprobaron, felicitaciones. Estamos en contacto. Que estén muy bien. Un abrazo a todos. Nos vemos en la próxima sesión. Que estén muy bien. Chao, chao.